Saludos a todos, en especial a nuestro rector de la Universidad de Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar, a nuestra directora de programa, doctora Giovanna Simanca, a todos mis compañeros de consultorio jurídico y centro de conciliación y a todos aquellos que están oyendo este programa, que desde el consultorio jurídico y centro de conciliación semanalmente estamos presentando no solamente para los estudiantes, sino también para la comunidad, a fin de tenerlos informados pues, de las novedades en materia jurídica. El tema de hoy, partición de bienes en vida, es un tema novedoso. Es un tema novedoso porque de alguna manera tiene que ver con la sucesión, que a diferencia de la sucesión por causa de muerte, aquí los bienes se van a repartir en vida. Entonces, una de las regulaciones civiles que menos modificaciones ha tenido a partir de la vigencia del Código Civil en 1873 es el tema de las sucesiones, toda vez que solo modificó mediante las leyes 45 del 36 y 29 de 1982, en el primero de ellos, o sea, en la ley 45 del 36, el reconocimiento que en materia sucesoral se le hicieron a los hijos extramatrimoniales. Es decir, antes de esta ley 45 del 36, en las sucesiones, los hijos extramatrimoniales aún reconocidos no tenían derecho alguno a la herencia del padre. Acá, con esta ley, que en primer término ya no les llamaba con esos peyorativos que se le llamaban antes, sino sencillamente, pues se le llamaron hijos naturales, se les reconoció la mitad de lo que se le reconocía a un hijo legítimo, que en este momento nosotros llamamos matrimoniales porque el término legítimo fue declarado inexequible. En cuanto a la ley 29 de 1982, le reconoce ciertos derechos a las mujeres, especialmente en lo que tiene que ver con la sociedad conyugal, ¿sí? Y esa porción conyugal que también se le reconoció posteriormente a los compañeros permanentes, fuesen de distinto sexo o del mismo sexo. Ya esta fue una decisión constitucional, no normativa. Entonces, ¿pero qué es la partición de bienes en vida? Viene a constituirse en una figura relativamente novedosa, creada en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso, y se constituye una de las principales modificaciones de fondo que ha sufrido el proceso de sucesión. Y miren que esta ley salió en vigencia desde julio 2012. Sin embargo, es poca la aplicación que se le ha dado a esta ley, pero ya existen pues varios procesos, varios procedimientos sobre esta partición de bienes en vida. Y hay muchas personas interesadas en conocer cómo se hace esta partición. Pues bien, de esto se trata esta presentación. Les decía que este tema se encuentra en el artículo 487 del Código General del Proceso, en un parágrafo de este artículo, y la define como la partición de bienes en vida espontáneamente, que es la que quiere efectuar una persona para adjudicar en todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo y administración, pero deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de tercero y las gananciales. En el caso de estas es necesario el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. Es decir, que si la persona quiere hacer una partición de bienes en vida y está casado o tiene un compañero o compañera permanente, en su caso, debe tener el consentimiento de estos, porque pueden estar involucradas las gananciales de esta persona en los bienes que se van a dar a los herederos de quien desea en vida repartir sus bienes. Sin embargo, esta normatividad fue demandada por inconstitucional, ¿sí? Pero la Corte, en sentencia C683 del 2014, con ponencia del magistrado
Mauricio González Cuervo lo declaró exequible bajo unos parámetros. Dice, no se vulneran los derechos fundamentales en materia de igualdad. Y entonces la Corte en esta sentencia explica el por qué no se violan esos derechos o no se vulneran esos derechos fundamentales en materia de igualdad, especialmente en lo que se refiere a los hijos. ¿Por qué? Porque se hace la misma aplicación que se hace dentro de un proceso de sucesión. Y estas personas van a ser citadas a este proceso cuando pues se haga la solicitud por parte del partidor, o sea, la persona que pretende hacer la partición, y verificar que efectivamente están allí todas las personas que tienen ese derecho en condiciones de igualdad cuando se trata de los hijos. Además dice que una ley no puede tener varios contenidos si se relacionan entre sí, ¿sí? Entonces hacen esa comparación entre lo que es la sucesión, porque la sucesión puede ser testada o intestada, ¿sí? Entonces, pero esta normatividad se parece más a la sucesión testada porque es la voluntad de la persona partidora la que priva aquí. En cambio, en la sucesión intestada, la ley define con el orden hereditario cómo se van a repartir los bienes de la persona. Cuando hablamos de sucesión por causa de muerte, aquí no estamos hablando de sucesión por causa de muerte. ¿Por qué? Porque la persona en vida ha decidido partir sus bienes, pero tiene limitaciones que es la misma que tiene el testador cuando hace un testamento. También dice la Corte en su decisión que esta norma es coherente con las disposiciones de naturaleza sustancial. ¿Por qué? Porque además establece el procedimiento que debe seguir para efecto de todo lo que haya que hacer en esta partición de bienes en vida. Entonces, en conclusión, ¿qué es la partición de bienes en vida? Es un modelo de transmisión gratuita de bienes por actos entre vivos. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que eso también es una donación. Se parece a la donación, pero no es exactamente. Hay cuestiones en la donación que se diferencian de la partición de bienes en vida. Entonces, aquí en esta normatividad no se transgrede el derecho de igualdad, del que goza quienes hubieran recibido la herencia si se transmite en proceso sucesorio. Es decir, si por ejemplo hay 4 hijos y nosotros vamos a hacer un proceso de partición de bienes en vida y nada más la vamos a hacer en todos los bienes, porque puede ser parcial o puede ser total, y la vamos a hacer solo a favor de 2 hijos, la misma ley nos está diciendo, un momento, aquí todos los hijos tienen que tener los mismos derechos en condiciones de igualdad, sean matrimoniales, sean extramatrimoniales, en este caso reconocidos, o sean adoptivos. Entonces hay que tener en cuenta que si no están incluidos estos, precisamente por eso esta norma en su procedimiento trae antesala, antes de hacer la escritura, que sea un juez que dé la licencia judicial. ¿Por qué tiene que ser un juez? Porque el juez es el que sabe de todo el procedimiento que se hace en un proceso de sucesión y es el que va a determinar si efectivamente esta partición de bienes en vida está acorde con los parámetros legales. Sí, entonces por eso es que les decía que esa autonomía de la voluntad del partidor tiene límites. Estos límites se los impone la ley. ¿Por qué? Porque debe respetar las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y las gananciales. Es decir, lo mismo que pasaría en una sucesión testada o testamental. Entonces, yo les hablo a ustedes aquí de asignaciones forzosas. Los que estudiamos derecho o los que de alguna manera somos profesionales en derecho, conocemos que es una asignación forzosa, pero de pronto hay estudiantes, hay personas del común que no saben lo que son las asignaciones forzosas. Entonces, estas asignaciones se encuentran definidas en el artículo 1226 del Código Civil y corresponde a aquellas asignaciones que el testador, en este caso el partidor, está obligado a hacer, pero en el caso del testador, si no las hace, a pesar de que ya ha hecho testamento, una vez revisada, si no cumple con esas asignaciones forzosas, su testamento no va a tener validez. Aquí va a ser lo mismo. Si no se respetan esas asignaciones forzosas en
la partición de bienes en vida, entonces no va a tener validez esta partición de bienes en vida y por lo tanto un juez no les daría el aval para que se produzca o se siga, porque ese es el trámite, la escritura pública de esta partición de bienes en vida. Entonces, ¿cuáles son esas asignaciones forzosas? Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, la porción conyugal, las legítimas. Entonces, miramos, en cuanto a los alimentos, eso grava la masa hereditaria, a menos que el testador haya dicho, oiga, yo a usted le voy a dar una asignación, pero de esa asignación usted me va a pagar estos alimentos. Igual sería, pues, con la partición de bienes en vida, si le entrega a algún heredero un bien que produzca, pero él tiene una obligación alimentaria, tocaría definir qué va a hacer con esa obligación alimentaria porque tiene que cumplirla. En cuanto a la porción conyugal, el artículo 1230 del Código Civil la define, y que es la porción conyugal, que mucha gente confunde lo que es las gananciales con la porción conyugal. No, la porción conyugal puede ser que una persona casada quiera hacer una partición de bienes en vida, pero los bienes que tiene no pertenecen a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque los adquirió antes de casarse. No pertenece a la sociedad patrimonial de hecho. ¿Por qué? Porque los adquirió antes de casarse, ¿sí? Entonces no son bienes que forman parte de esa sociedad conyugal o patrimonial de hecho en su momento. ¿Qué pasa? Esta persona no podría reclamar gananciales sobre estos bienes, sino solamente lo que ellos producen. Y hay bienes que realmente no producen o su producido se consume durante la vivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona muere y solamente deja bienes propios y está casada o tiene una unión marital de hecho, y no hay bienes en la sociedad conyugal, entonces su cónyuge va a quedar sin nada, sin la compra subsistencia. Entonces la ley ha definido esto que se llama porción conyugal. Dice, es aquella parte del patrimonio de la persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su compra subsistencia. Aún el cónyuge divorciado, solamente pues que haya sido divorciado por su culpa, es decir, que la causal de divorcio la dio este cónyuge, entonces por tanto no puede pedir alimento. Pero fíjense ustedes que la ley no desampara al cónyuge cuando su otro cónyuge fallece, en este caso en la partición de los bienes en vida, esa porción conyugal también la debe tener en cuenta el partido. Ahora, si hay hijos, ¿cómo se reparte esa porción conyugal? Esa cuota que se le da como porción conyugal es igual a la legítima de un hijo. Y si no hay hijo, entonces esa parte de la porción conyugal sería igual a la cuarta parte de los bienes del difunto. Por eso es que hay gente que dice, el cónyuge hereda, ¿sí? Pero él no tiene el carácter de heredero, sino de cónyuge. Y como cónyuge, la ley le concede ciertos derechos, en este caso, la porción conyugal o las gananciales cuando hay bienes dentro de esta sociedad conyugal. Bueno, entonces, las legítimas. ¿Qué son las legítimas? Acuérdense que antes a los hijos, sobre todo los hijos matrimoniales, le llamaban hijos legítimos. Por eso es que todavía nuestra normatividad civil utiliza ese término de legítimos. Y por tanto, dentro de la sucesión eran legitimarios, o sea que por ley tenían derecho. Pero como estos términos de hijo legítimo e hijo ilegítimo, porque no era concebido dentro de un matrimonio, fue declarado inexequible y todos están en condiciones de igualdad, especialmente cuando se trata de una sucesión o una partición de bienes en vida. Entonces, estas legítimas, ¿qué son? Ellos son los herederos y dentro de ese grado, cuando uno habla de estos parámetros de consanguinidad, hay grados.
primer grado de consanguinidad o segundo grado de consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, y entonces nosotros tenemos que en primer grado, ¿quiénes son los parientes más próximos? Los descendientes o los ascendientes. Los ascendientes en línea ascendente, que son los padres, y los descendientes en línea descendente, que son los hijos. Entonces, esas legítimas es la cuota que la ley le asigna a estas dos personas llamadas legitimarios, es decir, a los herederos. ¿Quiénes son? Los descendientes personalmente o representados. ¿Por qué yo hablo aquí de personalmente o representados? Puede ser que quien murió o quien va a hacer la partición está vivo, pero ese descendiente murió antes que él y dejó hijos. Entonces, lo que le tocaba a ese descendiente en la sucesión de su padre o en la partición de su padre, si tiene hijos, los hijos representan lo que él tenía, a lo que él le pertenecía, ¿sí? Entonces, ellos, por estirpe, quiere decir, toda la porción que le tocaba a su padre se la van a repartir entre ellos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta en la partición de bienes en vida. Y los ascendientes, que son los padres, ¿sí? En el orden hereditario, primero son los descendientes y estos, es decir, se distribuyen entre ellos y definitivamente cuando hay descendientes no hay más herederos, pero luego en ese segundo orden, en caso de que no hay descendientes, entonces son los padres los que heredan, ¿sí? Junto con el cónyuge, ¿ya? Entonces, ¿cómo se reparte la herencia en la sucesión por causa de muerte? Si ustedes me están diciendo, doctora, usted está hablando de partición de bienes en vida, ¿y por qué está hablando de sucesión por causa de muerte? Es para hacer la distinción, ¿sí? En que en la sucesión por causa de muerte los bienes se reparten después de la muerte de este causante. En la partición de bienes en vida, esta persona está viva y esta persona decide repartir sus bienes dentro de sus herederos y las personas que él quiere. Pero ya les digo, la ley le dice, tú puedes tener la libre administración de tus bienes y puedes disponer de ellos, pero cuando vas a hacer esa partición de bienes en vida, tú tienes esas limitaciones, que son estas tres que yo les digo. Los alimentos que se deben por ley, ¿sí? No los define el artículo 411 del Código Civil, los alimentos que se deben por ley, la porción conyugal que ya les dije, es la que le toca al compañero o a la esposa o esposo que no tiene nada para subsistir, pero dentro de los bienes que tiene su compañero sí hay para que pueda subsistir, entonces puede pedir la porción conyugal. Y las legítimas, ya dijimos, esas legítimas son para los herederos, que en este caso son de primer grado, en línea ascendente y descendente, que son los hijos y los padres. Entonces, de la misma manera como se reparte la herencia en la sucesión por causa de muerte, entonces vamos a ver que este partidor en vida tiene que acatar lo que dice la ley respecto a esto. Entonces, es necesario establecer que la sucesión por causa de muerte puede ser testada, les digo, o sea, con un testamento que se va a abrir después de la muerte del causante, o intestada, o ad intestato como también llama la ley. Entonces, intestada quiere decir que no hay testamento, pero es la ley la que establece cómo se van a repartir los bienes, ¿sí? Ahí cuando es una sucesión intestada no prevalece la voluntad del causante como si lo hace en la sucesión testada, pero con las limitaciones que le pone la ley. Entonces decimos, en el primero el testador mediante un testamento es quien determina cómo se repartirán sus bienes cuando él fallezca. Mire que aquí el testador está vivo, hace un testamento, pero ese testamento no se va a abrir sino después de su muerte. Pero al igual que en la partición de bienes en vida tiene limitaciones, en esa partición pues no puede dejar de establecer, o mejor, de respetar las asignaciones forzosas de las que ya le hablé. En cambio, en la sucesión intestada hay unos órdenes hereditarios.
va del primero al quinto. ¿Cuál es el primer orden hereditario? Los hijos. Y entonces mire que la norma nos dice los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, y ya les digo, el término legítimo fue declarado inexequible y ahora hablamos de los hijos extramatrimoniales, los hijos matrimoniales. Cuando hablamos de los hijos legítimos, o dice la ley, hijos legítimos, nos estamos refiriendo a los hijos matrimoniales, y los hijos extramatrimoniales, los concebidos, ojo, no los nacidos, los concebidos antes del matrimonio, porque hay hijos que se conciben antes del matrimonio y nacen después del matrimonio. A esos hijos hay que legitimarlos, ¿sí? Entonces, para que se conviertan en hijos matrimoniales. Pero la ley los mira todos como hijos. No importa que provengan de un matrimonio, no importa que provengan de una relación extramatrimonial, porque no es culpa de ellos, y los hijos adoptivos, porque es que tenemos en cuenta una cosa. Antes en Colombia existía la adopción simple. ¿En qué consistía la adopción simple? En que aunque a un niño lo adoptaban, su relación de parentesco era solamente con él o los que lo adoptaban. Cuando digo él es porque una persona lo adoptaba, y cuando digo los es porque la pareja lo adoptaba. Entonces su relación jurídica era solamente con esta pareja y conservaba de alguna manera la relación de sangre con sus padres de origen. Sí, pero ya a partir del Código del Menor se estableció la adopción plena en Colombia. ¿Qué significa la adopción plena en Colombia? Que aquella persona que es adoptada pasa a formar parte integral de la familia del adoptante o adoptantes. Es decir, si es una pareja de casados y adopta un niño, este niño viene a ser el hijo de ellos dos, el hermano de sus hijos, el nieto de su padre, o sea, va a integrarse totalmente en esta nueva familia. Entonces, cuando hablamos de ese primer orden hereditario y decimos que los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, todos van a tener iguales derechos, que van a recibir entre ellos todos en partes iguales. Y fíjense que nos dice, sin perjuicio de la porción conyugal. ¿Por qué? Porque un cónyuge, cuando muere su compañero, puede optar por gananciales, si tiene gananciales, o por porción conyugal en el evento de que no haya gananciales. Entonces, tenemos en ese segundo orden hereditario a los ascendientes más próximos. ¿Quiénes son esos ascendientes más próximos? Hombre, los padres de esta persona. En este caso, como estamos hablando de partición en vida, van a ser los padres de este partido. Si el difunto no deja posteridad, o sea, no hay hijos, entonces les sucederán estos padres de grado más próximos que son sus padres, estas personas de grado más próximos que son sus padres, y también su cónyuge. Aquí la herencia entonces se va a repartir por partes iguales, o sea, por cabezas. Cuando usted oiga hablar, la repartición se hizo por cabeza, quiere decir que a quienes les repartieron les tocó por igual. Ya. No obstante, como les decía ahorita, el hijo, en la sucesión de ese hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre. Y usted me dirá, pero explique, doctora, ¿eso qué significa? Lo que pasa es que en la adopción plena, como les expliqué ahorita, el hijo adoptivo viene a formar parte integral de la familia del adoptante y jurídicamente dejó de pertenecer a su familia de sangre, ¿sí? Y por eso es que en esa adopción plena los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre. En cambio, en la adopción en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota. Fíjense todo lo que hay que tener en cuenta para hacer una partición en vida. En este orden hereditario está en el tercero los hermanos y el cónyuge, ¿sí? Entonces ellos van a recibir por igual. Y está el cuarto, que son los sobrinos, que ellos entran generalmente en representación de sus padres dentro de la sucesión de esta persona. Y el quinto, o sea, cuando no hay ningún tipo de estos herederos dentro del orden hereditario, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
¿quién va a recibir esa herencia luego de todas las deducciones que se le hace pues, a esta herencia? Entonces entra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a reclamar lo que le corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay sobrinos, entonces entra, pero esto es en la sucesión intestada. Miren ustedes que es aquí la ley quien dice quién va recibiendo, diferente a la sucesión testada y a la partición de bienes en vida, que ahí prevalece la voluntad de la persona, pero una voluntad que está limitada. Entonces, ¿cuál sería esa garantía de esa figura jurídica de la partición de bienes en vida? Mire, yo soy abogado litigante desde hace muchísimo tiempo, es decir, más o menos unos 35, 37 años, más o menos estoy litigando. Y nosotros encontramos con mucha frecuencia entre familiares, especialmente las ventas ficticias. Encontramos que un padre le traspasa como una venta a un hijo que inclusive está estudiando, solo que es mayor de edad. Y entonces le traspasa ese bien porque está pensando en que cuando yo me muera yo no quiero que mi hijo comparta, porque este es un hijo matrimonial, como un hijo intramatrimonial que tuve por allá. No, señor, la ley no va a permitir eso. Y esta es una de las garantías de esta figura jurídica. ¿Sí? Entonces, para garantizar esas limitaciones del partidor en vida deberá obtenerse previamente una autorización judicial, obligándose el interesado a acudir a un proceso, porque esta partición de bienes en vida se hace en un proceso de jurisdicción voluntaria. Estos procesos de jurisdicción voluntaria no tienen demandado, porque son unos procesos que piden la declaración de un derecho. ¿Sí? Aquí esta persona está diciendo, venga, yo quiero repartir mis bienes de esta forma, ¿qué debo hacer? El juez le dice qué debe hacer. El abogado debe saber, el abogado que contrata, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué proceso debe hacer? Es un proceso de jurisdicción voluntaria. Usted tiene que respetar las asignaciones forzosas como lo hace el testador. Y vamos, ¿qué bienes tiene? ¿Cuáles son las personas que usted tiene aquí dentro de esas asignaciones forzosas para que podamos hacer la partición de bienes en vida? Entonces, ¿puede la persona que adjudica reservarse el usufructo? Claro. Mire, en la partición de bienes en vida una persona puede nada más destinar una parte de sus bienes. Puede destinar una parte o todo de sus bienes y lo que destina dice, bueno, listo, yo voy a hacer esta partición de bienes en vida entre ustedes mis hijos, pero yo voy a tener el usufructo y la administración de este bien mientras yo vivo. Es decir, aquella otra persona no va a tener disposición de ese bien hasta tanto estos padres mueran. ¿Sí? O hasta tanto este partido fallezca, ¿ya? Entonces, sí puede esta persona, llamada partidor en este caso, dar los bienes en vida, pero como usufructo, reservarse el usufructo, ¿qué quiere decir? El uso y lo que eso produce, y la administración de esos bienes, especialmente cuando se trata de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué sucede con esas personas que no existen al momento de hacer la partición, pero se espera que exista? Usted me dirá, no, así que no existe, se espera que exista. A ver, cuando un hijo extramatrimonial no está reconocido por su padre, para la ley, ese no es el padre. Mientras no haya un reconocimiento de parte de él, que es irrevocable, o una decisión judicial que así lo determine. ¿Sí? Entonces, pero ese hijo tiene ya, al saber que hay una partición de bienes en vida, inicia un proceso que se llama filiación extramatrimonial o investigación de paternidad, porque en este caso su padre está vivo. ¿Sí? Entonces, estamos a espera de una sentencia que va a determinar si ese niño es o no es hijo de esta persona que está haciendo la partición. Entonces, miren, cuando se empieza la partición legalmente, no es que no exista la persona, no existe su condición de hijo, ¿sí? Pero cuando sale la sentencia, esta persona sí puede acreditar dentro de este proceso de jurisdicción voluntaria que, señor juez, usted no autoriza esa partición, porque es que yo tengo derecho a ello, yo también soy hijo. Aquí tengo una sentencia
quien declara que yo soy yo. O a veces las personas tienen incluso un proceso de adopción. Por tanto, si al final le conceden la adopción a esta persona, este hijo también va a tener derecho. Este es un tipo de persona que cuando se hace la partición no existe, pero espera que existen para la ley. No es que no existan como tales, como seres humanos, sino que para la ley, o sea, sus derechos como hijos parten a partir, en el primer caso, de los hijos extramatrimoniales no reconocidos, con un reconocimiento por parte del padre o con una sentencia. Y en el caso de las adopciones, cuando se dicta el proceso de adopción, ¿por qué? El proceso de adopción tiene dos etapas, una administrativa ante el ICBF y la homologación que hace el juez dentro del proceso de adopción. Miren ustedes cómo en vida tiene mucho que ver con la relación de parentesco, la afiliación, todo esto que tiene que ver con la familia. Entonces, ¿qué beneficios trae esta partición de bienes en vida? Impide llevar a cabo actos ficticios que perjudiquen a otros que tengan interés legítimo en el patrimonio que se reparta, ¿sí? Entonces, esta partición de bienes en vida va a acabar con esas ventas ficticias que se hacen para esconder bienes, inclusive dentro del marco patrimonial de hecho. Entonces, ¿cuáles son las bases que tiene este proceso? La primera es licencia judicial. Es decir, nosotros presentamos una demanda de jurisdicción voluntaria ante un juez de familia porque así lo determina la norma que debe ser ante un juez de familia, ¿sí? Entonces lo hacemos ante un juez de familia, el juez de familia revisa que todo esté acorde con la ley y cuando él da esa licencia, entonces vamos al notario para que él protocolice esa licencia del juez. Y si se trata que son bienes inmuebles, entonces tenemos que acudir a la oficina de registro de instrumentos públicos para que en el folio de matrícula inmobiliaria, o sea, en el certificado de libertad y tradición de como llama la gente, se inscriba esa partición de bienes en vida. Ese es el trámite o las bases. Y como les decía antes, estos procesos de jurisdicción voluntaria lo que busca es una declaración judicial sin que exista pleito entre las partes. Entonces se puede decir que ahí no hay un demandado como tal, sino que se persigue de un derecho. Aquí yo toco un tema que se llama acción rescisoria, que está establecida en el Código Civil. ¿Qué significa? A veces hay unas personas que están haciendo uso de un bien que legalmente no le pertenece. ¿Por qué? Porque el dueño lo tiene inscrito como tal, el propietario como tal lo tiene inscrito en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? En estos procesos también cabe la acción rescisoria de unos bienes que se van a partir, pero que en realidad no pertenecen. Entonces, conclusiones. Se puede concluir que no se puede adjudicar más derechos que de los que se hubiese recibido en el proceso de sucesión, lo cual debe ser controlado en el proceso de jurisdicción voluntaria que autoriza la partición. La partición de bienes en vida no es una sucesión por causa de muerte ni una donación entre vivos. Es distinto a estos dos. Es revocable, pero solo antes de que se entregue el patrimonio. Después de entregado el patrimonio no se puede revocar. Los asignatarios deben participar en el proceso. Bueno, ¿a quién llama la ley asignatarios? A los herederos o a los legatarios. O sea, a los herederos, los que por ley pertenecen, o a los legatarios, que son aquellas personas que el partidor, el causante, en este caso el partidor, dentro de lo que la ley le permite entregar libremente, o sea, de libre disposición, entonces esta persona le entrega una cosa determinada, no como a los herederos que toman parte universal de todo la herencia. El trámite de jurisdicción voluntaria y garantiza la publicidad de la partición. ¿Por qué? Porque el juez dentro de este proceso hace un emplazamiento a todas las personas que se crean con derecho, ¿sí? Y para que puedan aplicar la prescripción de los años. Existen vacíos en esta normatividad y así lo estipuló la Corte Constitucional en las sentencias que les nombré, o sea, la C683 del 2014.
y que se pueden suplir con las reglas de la sucesión por causa de muerte. Entonces, quedan flotando en esta ley algunos aspectos. Por ejemplo, si entre el momento de la distribución que hace la persona en vida y la muerte de él se adquieren otros bienes, entonces, ¿qué se haría? Pues nosotros acudimos a lo que se llama la sucesión mixta. Es decir, como ya se determinó una parte de los bienes a quién se le va a dar, ahora viene la parte de los bienes que voluntariamente este partido no cumple repartir. Entonces acudimos a la sucesión intestada con los órdenes hereditarios. Pero entonces, ¿qué pasa? Si aquellas personas han recibido, ¿será que de esta sucesión también van a recibir? Entonces eso se toma lo que por ley se llama acumulaciones imaginarias. Es decir, si tú recibiste una parte y te toca un poquito más de lo que recibiste, vamos a darte nomás ese poquito que te toca, para que queden en condiciones de igualdad todos, los que tienen igual. ¿Ya? Dice que esa distribución debe respetar las asignaciones forzosas. ¿Qué quiere decir si la persona no tiene asignatarios forzosa, pero sí herederos del tercer y cuarto grado? Ya les dije, ¿quiénes son esos herederos de tercer y cuarto grado? ¿Sí? Acuérdense que las asignaciones forzosas son para los hijos y para los padres. Tercer grado, los hermanos. ¿Sí? Cuarto grado, los sobrinos. ¿Qué pasaría entonces con ese heredero? O sea, que todo sería de libre disposición. Ese es otro interrogante que nosotros tenemos en esta ley y que no lo aclara. Tampoco existe claridad respecto al término que tiene un hijo intramatrimonial no reconocido al momento de la partición para ejercer las acciones de filiación y así tener derecho como heredero. Nuestra ley nos enseña en el proceso de sucesión que muerto una persona teniendo un hijo intramatrimonial no reconocido, para que él tenga derecho en la sucesión de su padre, inclusive de su abuelo si aún está vivo, tiene un término de 2 años desde que fallece el causante o desde que tiene conocimiento de ese fallecimiento. Esta ley no nos determina nada de esto, ¿sí? Entonces es como otra página que tiene que ser observada. Entonces, porque mire, como les digo, ya la sucesión por causa de muerte establece que es dentro del 2 años. Gracias.